Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer saludarte, soy Sid Castañeda y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Seguramente tú habrás escuchado aquella frase de la inflación es el impuesto a la pobreza o la inflación es el impuesto oculto. También habrás escuchado a keynesianos defendiendo que una inflación controlada puede servir para el crecimiento económico. Y es cierto, todas las frases son ciertas y hoy vamos a ver por qué. Hoy vamos a explicar el efecto Cantillon o el efecto Cantillon, como le quieras llamar. Este fue un fenómeno que nos describió un economista llamado Richard Cantillon o Ricardo Cantillon. Él lo que nos explicaba es cómo el dinero va bajando por los estratos sociales y cómo se va distribuyendo y se va perdiendo en el camino. Esto no es nuevo, ya lo habíamos observado antes. Si no han visto el video donde hablo de Jean Bodin, se los dejo por acá, Juan Bodin, él lo que observó es que cuando en la era de la conquista todo este oro de América llegó a España, todos esperarían que los españoles se volvieran todos muy ricos. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que solamente los cercanos al oro, los cercanos a los conquistadores y a los monarcas, se beneficiaron y a buen tiempo de este oro. El resto ya se reflejó en inflación para todos los demás. Hoy vamos a explicar por qué ocurre esto en estos tiempos que sigue pasando y vamos a ver cómo salirnos de ahí, porque eso es lo más importante, no solo entender cómo está el truco establecido, sino saber cómo salir de ahí. Bueno, vamos a empezar. Este es el tío Sam y este es el gobierno, básicamente. Los gobiernos tienen su banca central. En el caso de Estados Unidos estamos hablando de la Reserva Federal o la Fed. Una anotación que vale la pena hacer. Los bancos centrales normalmente son una rama del gobierno. Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón. En el caso de la Reserva Federal hay una pequeña diferencia, porque aquí tenemos socios privados dentro de lo que es la formación de la Reserva Federal. Está sujeta a las políticas monetarias y todo, a las decisiones del gobierno, pero a fin de cuentas vale mencionar que la Fed no es pública, es privada. Ahora, esto es como una fuente donde está produciéndose el dinero. ¿Cómo se produce el dinero? Te dejo un pequeño clip. Simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money digitally. And we do that by buying treasury bills or bonds or other government guaranteed securities. And that actually increases the money supply. We also print actual currency and we distribute that through the Federal Reserve banks. Ahora bien, aquí empiezan los borbotones de dinero a manos llenas. ¿Y hacia dónde se van? Empiezan a caer a alta velocidad. Vamos a hacer otro color. Llegan a la banca comercial. Una vez que el dinero llega aquí a la banca comercial, los bancos, como negocio que son, lo van a distribuir según sus decisiones. Porque si tú vas al banco así como así cualquier día y les pides dinero, te van a rechazar. Si te van a prestar dinero, necesitas dejar atravesada alguna casa, hipotecar, necesitas alguna garantía, avales, etc. Es decir, representas un riesgo para el banco y el banco no te va a prestar tan fácil. El banco también puede invertir por su cuenta, etc. Pero el dinero normalmente va fluyendo hacia las empresas, hacia las fábricas, hacia el sector privado. Y aquí se empiezan a financiar las empresas. Ahora bien, aquí voy a poner una línea divisoria. Te pregunto, si tu empresa donde tú trabajas, si es que trabajas en una empresa, recibe una financiación, ¿a ti te suben el sueldo? No. Estas personas de aquí de abajo, por contrato, llegaron al acuerdo de que cada quincena o cada mes les va a caer una gotita de agua en su cubetita.
Habrá algunos que estudiaron más y les van a llegar 2 gotitas cada mes o cada quincena, según sea el caso. Habrá gente que trabaje muchas horas extras y le lleguen más gotitas. Pero todo básicamente es bajo una tasa. Estás vendiendo tus calorías, tu tiempo, tu energía. Estás entregando fuerza de trabajo a las empresas para que éstas usen la mano de obra. Pero a ti te llega lo que firmaste en tu sueldo, en tu contrato, con el mínimo porcentaje de aumento anual. Ahora, vamos a suponer que aquí en las empresas tenemos un fabricante de muebles. Y quizá por acá tenemos a una cadena de restaurantes. Y acá tenemos a un fabricante de ropa. Entonces, digamos el fabricante de muebles recibe financiamiento. Es dinero que va a tener que pagar, así que lo tiene que poner a trabajar. ¿Qué es lo que va a hacer? Ir al mercado a surtirse para poder trabajar. Entonces llega al mercado de la madera y compra el mayoreo. Llega al mercado del acero y compra herrajes. Llega al mercado de las telas y compra en mayoreo grandes cantidades. ¿Por qué? Porque tiene financiamiento y lo quiere poner a trabajar. Obviamente puede contratar empleados, más empleados, pero pues es otra personita aquí que también va a tener su cubetita y le va a estar llegando por acá. Es decir, como individuo no te afecta, llega otro empleado y ese empleado va a cobrar para él. Entonces, aquí ya se empieza a dar la separación, porque de aquí para arriba se invierte en crecimiento, en materias primas, en servicios, por supuesto, también, no solamente productos, sino también servicios. Y esto tiene un doble efecto. Primero, tú llegas y compras al precio que está. Aquí todavía no ha llegado la tormenta de dinero. Aquí todavía hay un precio razonable, pero tú llegas y les empiezas a lanzar billetes en la cara. Eso hace que haya mayor demanda de madera, es decir, a más dinero menos vale. Entonces la madera empieza a subir de precio. El acero empieza a subir de precio. Las telas empiezan a subir de precio. Todo eso tú ya compraste barato, pero creaste escasez en ese sector o en esos sectores y hace que los precios suban en esos sectores. Aquí está la primera separación. ¿Qué pasa? Que por ejemplo acá, Ronnie, ¿qué tal que él quiere remodelar su cochera? Pues la madera le va a salir más cara. Los clavos le van a salir más caros. Se quiere comprar ropa nueva. Si las telas en general suben, le va a pegar al precio de la ropa eventualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que los que están aquí reciben las mismas gotitas, pero si los precios en las materias primas o en los servicios suben, le van a rendir menos esas gotitas. Entonces, ahí es donde se va creando la inflación en los sectores a los que va llegando el dinero. Por ejemplo, acá en la cadena de restaurantes. Digamos que hacen pedidos enormes de pescado. O no, mejor maíz, que es más fácil de explicar. Hacen pedidos de maíz, de harinas y todo eso. Le va a pegar a las materias primas que están relacionadas con su sector. Entonces el dinero va fluyendo a la banca y de la banca al sector privado y del sector privado fluye hacia materias primas o a servicios. Y las gotitas aquí abajo siguen siendo las mismas. Ahora, ¿por qué se le llama impuesto al pobre? Porque aquí el pobre mínimo debe de tener cierta capacidad, digamos aquí de agua en su cubeta, porque tiene que comer, porque tiene que vestirse, porque tiene que pagar entretenimiento, es parte de la vida. Entonces, esta persona, de las gotitas que le llegan, va a tratar de llenar esas necesidades básicas. ¿Y cuánto le va a sobrar? ¿Quién sabe? Hay empleados que no les alcanza para llegar al fin de mes. Hay empleados que sí les puede alcanzar y puede que les sobre un poco, y en eso vamos a entrar más adelante, porque aquí, ojo, que yo no estoy diciéndoles a ustedes, vayan y reclamen sueldos más altos, únanse y exijan. Eso es lo que hace un sindicato.
Un sindicato es una entidad muy vieja y surgió precisamente porque los empleados en aquel tiempo, en la era industrial, cada vez eran sueldos que rendían menos y las cosas estaban cada vez más caras. De ahí surgen los sindicatos de que, oye, se me está subiendo el costo de vida, súbeme el sueldo. ¿Y qué pasa? Que no le suben el sueldo. ¿Por qué? Porque creas inflación. Entonces, así es como funciona. En efecto, el keynesiano va a venir a decirte que este porcentaje de inflación es bueno porque estimula a las empresas que compren, que crezcan. Sí, la inflación te puede estimular la economía de aquí para arriba. Porque es un impuesto al pobre. Porque el pobre, si logra llenar la cubeta, lo poco que le quede extra es lo que va a poder utilizar para crecer. Pero el problema es que te quedes aquí. O la gente que no llega al final de mes y tiene la tarjeta de crédito y se empieza a endeudar para cada mes seguir manteniendo la cubeta llena. Entonces, aquí hay muchas situaciones. Hay gente que su cubeta se le llena más fácil por el sueldo, pero también es cierto que empiezan a gastar en cosas bobas. Ya más adelante vamos a ver porque aquí lo que quiero no es tanto que se vuelva un grupo de sindicalistas, sino que tú como individuo comprendas cómo funciona esto y te salgas de eso. Porque a la gente no le enseñan en la escuela a salirse de ahí. Cuando tú vas a la escuela, te dicen, esfuérzate, obtén buenas calificaciones, obtén un diploma, y entre más estudies y más te esfuerces, más gotitas te van a quedar al fin del mes. Eso es lo que te enseñan en la escuela. Pero ¿qué pasa? ¿Qué haces tú con ese excedente? Digamos que trabajas muy duro. Y aquí es donde hay que corregir, porque aquí también hay mucho problema. ¿Qué hace tu amigo si le suben el sueldo? Va y engancha un coche nuevo. Va y saca el nuevo iPhone. Entonces, ¿qué pasa? Que ese excedente que tú tienes lo mandas a las empresas. Te compras el nuevo iPhone, eso les genera rentabilidad y ellos pues también van a ir luego, ese dinero que tú pagaste pues eventualmente se va a ir a resurtir o se va a ir a los gastos de la empresa. Pero tú le entregaste una rentabilidad porque querías comprarte un nuevo teléfono móvil o un nuevo coche o lo que sea. Ahora, tú dirás, no, yo no soy derrochón, yo no gasto así. Yo voy y lo ahorro en el banco. También eso está mal. La inflación en los países se mide por algo llamado IPC, Índice de Precios al Consumidor. En México es INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. La misma bobada. Es una serie de productos que el gobierno elige y dice, las personas pueden vivir con una tapa de huevo al mes, 3 kilos de pescado de este tipo, pero se lo puedo cambiar por otro. Si quieren ver un video donde explico por qué el IPC es un chiste, aquí les dejo el video. Pero bueno, si a ti te está pagando el banco, que tú vas al banco, oiga, quiero aquí poner a plazos mi dinero en inversión. Primero se bloquea. Ese dinero ya lo bloqueaste por el plazo. Y aunque no fuera así, no importa. Aquí los bancos utilizan la reserva fraccionaria. Si quieren, pónganmelo en comentarios y luego les explico de qué va la reserva fraccionaria. El caso es que los bancos hacen magia para multiplicar el dinero de la nada y luego les puedo explicar por qué. Pero el caso es que si el banco te está pagando un 4% de interés y el IPC, la inflación, al día de hoy es 5.4 en Estados Unidos, 6 en México. Si tú tienes una inflación de 5.4 y el banco te paga un 4, estás perdiendo, te está diluyendo el dinero. Ahora, cuando vean el video del IPC, van a ver por qué, aun cuando superes al IPC en rentabilidad, que el banco te paga un 6, aún así estás perdiendo. Ya te explico en ese otro video para que vayas y lo veas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer acá? Primero, dejar el modelo deuda. No se trata de endeudarse. Hay que pasar de lo keynesiano a lo austriaco. Y primero va el ahorro. Vas a tener que trabajar más duro. Vas a tener que esforzarte. Para que logres llenar tu canasta. Y a lo mejor vas a tener por algún tiempo que limitarte un poco.
para que puedas tener gotitas excedentes. Ahora te digo, ¿qué es más inteligente? ¿Comprarte el iPhone y darle rentabilidad a Apple? ¿O comprar acciones de Apple? O si tú ves que ciertas empresas tienen buen futuro, mejor inviertes en acciones de esas empresas. Si ves que hay demasiada emisión monetaria, si ves que hay tipos de interés muy bajos, en este momento en Estados Unidos estamos hablando de un tipo de interés entre el 0.2 y por ahí lo traen, eso es casi cero prácticamente el tipo de interés en muchas partes del mundo. ¿Qué pasa? Que no te conviene. Entonces, materias primas. Si las materias primas son las que se van a beneficiar, ese dinero excedente que estás sacando de acá se va a carteras de inversión, donde puedes tener inversiones en materias primas. O en sectores, no en una compañía en particular, no tienen por qué ser acciones del fabricante de muebles. Puedes invertir en un ETF que sea un sector mueblero, o un sector de tecnologías, o un sector de energías limpias, un sector de cannabis. Por eso hay que estudiar, y esto no te lo enseñan en la escuela. Entonces hay que saber dónde nos vamos a estar moviendo. Y por eso es el impuesto a los pobres. Y por eso sí, la inflación hace crecimiento o crea crecimiento económico de aquí para arriba. ¿Cómo salir? Dejando este modelo. Moverte hacia inversiones como lo hacen aquí arriba. Si te mueves aquí arriba puedes jugar con los de arriba. Pero claro, hay que primero ahorrar. Pero ahorita, a estos tiempos, ya tenemos herramientas para invertir en una cartera o tener tu portafolio sin tener que ser millonario. Simplemente distribuye correctamente lo que estás haciendo. Y bueno, pues básicamente esto es el efecto Cantillon. ¿Y qué es lo que tiene a la gente atrapada en esta zona? Y es algo que yo he observado mucho. Que si Pedrito se compra el nuevo iPhone, Juanito también se lo quiere comprar. Porque si no se va a ver pobre. Y si en la oficina Luisita se compra un nuevo coche, otros también van a querer ese nuevo coche. Para no verse pobres respecto a los demás. Pero ese es el típico fallo. Las cosas lindas se compran de los activos. No de las gotitas que te caen. Porque si de por sí en general son pocas y te pones a comprarte cosas para echar el dinero para arriba, pues vas perdiendo. Entonces, esto es el efecto Cantillon. No es tan complicado, pero hay que entenderlo para no caer en ese juego. Y si algún día un keynesiano viene y te dice, es que el impuesto, es que la inflación es buena por el crecimiento económico, explícale esto. Ahí es donde falla el keynesiano. Y bueno, por ahora me despido, les mando un muy fuerte abrazo y felices transacciones. El Banco Central, bueno, pues trabaja junto con el gobierno. Este es el gobierno. Bueno, le puse V porque pensé en inglés government, pero bueno. Van a pensar que lo escribí. Richard Cantillon nació alrededor de 1860, no se sabe exactamente, y su muerte fue en 1734. Hacia los bancos.